El Vaticano. Solo mencionar su nombre evoca imágenes de grandeza, poder y misterio. Es un lugar que ha capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. Pero esta pequeña ciudad-estado, enclavada en el corazón de Roma, no siempre fue un símbolo global de fe. Su historia es rica y compleja, llena de transformaciones y eventos significativos. Su historia comienza mucho antes de los papas y la Guardia Suiza, con una humilde colina romana llamada Vaticanus. Esta colina, aunque ahora es famosa, era en su momento solo una parte más del vasto paisaje romano. En la antigüedad, esta área estaba lejos de ser sagrada. Era un lugar de entretenimiento y descanso para los romanos. Albergaba un circo, jardines e incluso una necrópolis. El circo era un lugar de carreras de carros y otros espectáculos, mientras que los jardines ofrecían un respiro del bullicio de la ciudad. Pocos podrían haber imaginado que este lugar sin pretensiones se convertiría en el epicentro del mundo católico. La transformación del Vaticano es una de las historias más fascinantes de la historia. La transformación del Vaticano comenzó con el martirio de San Pedro, un momento crucial para los primeros cristianos. Este evento marcó el inicio de un cambio profundo en la percepción del lugar. Según la tradición, Pedro fue crucificado y enterrado en la colina del Vaticano durante la persecución de Nerón. Este acto de martirio le dio al lugar un nuevo significado espiritual. Este horrible acontecimiento, sin embargo, infundió al lugar un profundo significado espiritual. Los primeros cristianos comenzaron a ver la colina del Vaticano como un lugar sagrado. Lo que antes era un lugar romano común, se convirtió en tierra sagrada, un lugar de peregrinación y veneración para los seguidores de la floreciente fe cristiana. Los peregrinos viajaban desde lejos para rendir homenaje a San Pedro. La construcción de la Basílica de San Pedro sobre la tumba de Pedro en el siglo IV consolidó el estatus del Vaticano como centro religioso. Esta majestuosa basílica se convirtió en un símbolo de la fe cristiana. A medida que el cristianismo ganó el favor imperial y finalmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el Vaticano creció en importancia. La influencia del Vaticano se extendió más allá de Roma, alcanzando todos los rincones del imperio. Evolucionó de un lugar de peregrinación a una sede de poder, atrayendo no solo a los devotos, sino también a aquellos que buscaban influencia política dentro de la creciente esfera de la Iglesia. Con el tiempo, el Vaticano se convirtió en un centro de poder espiritual y temporal, un lugar donde la fe y la política se entrelazaban de manera intrincada. El año 313 después de Cristo marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y el Vaticano. Este año es recordado por la promulgación del Edicto de Milán, un decreto que cambió el curso de la historia religiosa y política del Imperio Romano. El emperador Constantino I, a través del Edicto de Milán, otorgó tolerancia religiosa en todo el Imperio Romano. Este edicto no solo permitió a los cristianos practicar su fe libremente, sino que también devolvió propiedades confiscadas y reconoció oficialmente el cristianismo como una religión legítima. Este acto puso fin a siglos de persecución para los cristianos y allanó el camino para que su fe floreciera. Antes del edicto, los cristianos habían sufrido bajo la opresión de varios emperadores romanos, enfrentando torturas, ejecuciones y confiscaciones de propiedades. El favor de Constantino se extendió más allá de la mera tolerancia. Apoyó activamente a la Iglesia, colmándola de regalos y privilegios. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que también financió la construcción de iglesias y otorgó privilegios fiscales a la Iglesia. Uno de esos regalos, envuelto en un debate histórico, es la legendaria donación de Constantino. Este documento, que durante mucho tiempo se creyó auténtico, supuestamente otorgaba al Papa vastos territorios y autoridad sobre el Imperio Romano de Occidente. Este documento, considerado genuino durante siglos pero ahora reconocido como una falsificación medieval, supuestamente otorgaba al Papa vastos territorios en el Imperio Romano de Occidente. La donación de Constantino fue utilizada por la Iglesia para justificar su poder temporal y su influencia política durante la Edad Media. Si bien su autenticidad es discutida, la donación refleja la creciente creencia en el poder temporal del papado. La idea de que el Papa tenía autoridad, no solo espiritual sino también secular, se convirtió en una piedra angular del poder eclesiástico durante siglos. Ya sea real o inventada, sirvió como justificación para las pretensiones papales de autoridad secular durante la Edad Media.
La donación de Constantino fue citada en numerosas ocasiones para legitimar la intervención papal en asuntos políticos y territoriales. Independientemente de la legitimidad de la donación, el apoyo de Constantino tuvo un profundo impacto en el Vaticano. Su respaldo permitió a la Iglesia consolidar su poder y expandir su influencia en todo el Imperio Romano. Su construcción de la primera Basílica de San Pedro, un gran edificio que se mantendría en pie durante siglos, consolidó el estatus del Vaticano como centro de peregrinación cristiana. La Basílica de San Pedro se convirtió en un símbolo de la fe cristiana y en un lugar de reunión para los fieles de todo el mundo. Las acciones de Constantino, impulsadas por una mezcla de pragmatismo político y quizás genuina piedad, entrelazaron el destino del Imperio Romano con el de la floreciente Iglesia. Su conversión al cristianismo y su apoyo a la Iglesia marcaron el comienzo de una nueva era en la historia del cristianismo. Esta alianza, aunque mutuamente beneficiosa a corto plazo, más tarde conduciría a luchas de poder complejas y a menudo tensas entre los gobernantes seculares y el papado. La relación entre la Iglesia y el Estado se caracterizó por conflictos y rivalidades que moldearon la política europea durante siglos. Los primeros siglos después de Constantino vieron al papado evolucionar de una autoridad principalmente espiritual a una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial. Durante este tiempo, el papado no solo se centró en cuestiones religiosas, sino que también comenzó a desempeñar un papel crucial en la política y la diplomacia. Papas como Inocencio I, León I y Gregorio Magno desempeñaron papeles fundamentales en la configuración de la doctrina de la Iglesia, la expansión de su influencia y la consolidación de su poder. Estos líderes no solo guiaron a la Iglesia en asuntos espirituales, sino que también se involucraron profundamente en la política de su tiempo. La consolidación del poder papal fue un proceso gradual que involucró tanto la diplomacia como la fuerza. Los papas tuvieron que navegar por un mundo en constante cambio, lleno de desafíos tanto internos como externos. Estos no eran simplemente hombres de Dios, eran políticos astutos, diplomáticos y administradores que navegaron por las traicioneras aguas de un imperio en colapso y un mundo cristiano naciente. La caída del Imperio Romano dejó un vacío de poder que los papas comenzaron a llenar, asumiendo roles que iban más allá de lo espiritual. El Papa Inocencio I, que reinó a principios del siglo V, afirmó la primacía del obispo de Roma sobre otras sedes cristianas. Su liderazgo fue crucial en un momento en que la Iglesia necesitaba una figura fuerte para unificar a los cristianos. Estableció el principio de que Roma, como sede de San Pedro, tenía la máxima autoridad en materia de fe y disciplina. Este principio fue fundamental para la estructura jerárquica de la Iglesia. Esta afirmación, aunque inicialmente impugnada, se convertiría en una piedra angular del poder papal. Con el tiempo, la autoridad del Papa de Roma se aceptó ampliamente, consolidando su posición como líder supremo de la Iglesia. León I, conocido como León Magno, consolidó aún más la preeminencia de Roma. Su papado fue marcado por eventos significativos que demostraron su habilidad tanto como líder espiritual como político. Se enfrentó al famoso Atila el Huno, persuadiéndolo de que no saqueara Roma. Este encuentro no solo salvó a la ciudad, sino que también elevó la estatura del Papa como defensor de la civilización. Este acto consolidó la imagen del Papa como protector no solo de las almas, sino también de la propia ciudad. La intervención de León I fue vista como un milagro y un testimonio del poder divino del papado. La influencia de León I se extendió más allá de su vida, estableciendo precedentes para futuros papas en términos de liderazgo y diplomacia. Gregorio Magno, quien ocupó el papado a principios del siglo VII, es a menudo considerado el último de los padres de la Iglesia y el primero de los papas medievales. Su papado marcó una transición importante en la historia de la Iglesia. Reorganizó la administración de la Iglesia, estandarizó la liturgia y participó en una extensa labor misionera. Su trabajo en la liturgia tuvo un impacto duradero, con muchas de sus reformas aún en uso hoy en día. Gregorio también negoció con los lombardos, una tribu germánica que había invadido Italia, asumiendo efectivamente el papel de gobernante secular para proteger a Roma y a su pueblo. Su habilidad para manejar tanto asuntos espirituales como temporales lo convirtió en un líder excepcional. Además, Gregorio envió misioneros a Inglaterra, lo que resultó en la conversión de gran parte de la isla al cristianismo. Este esfuerzo misionero
expandió significativamente la influencia de la Iglesia. Gregorio también negoció con los lombardos, una tribu germánica que había invadido Italia, asumiendo efectivamente el papel de gobernante secular para proteger a Roma y a su pueblo. Su habilidad para manejar tanto asuntos espirituales como temporales lo convirtió en un líder excepcional. Estos primeros papas, a través de sus acciones y declaraciones, sentaron las bases para la perdurable influencia del papado en la civilización occidental. Sus decisiones y políticas tuvieron un impacto duradero que se siente hasta el día de hoy. Establecieron el Vaticano como un centro de autoridad religiosa, un faro de aprendizaje y un actor en el complejo juego de la política europea. La influencia del papado se extendió más allá de las fronteras de Italia, afectando a toda Europa. A lo largo de los siglos, el papado continuó evolucionando, adaptándose a los cambios en el mundo y manteniendo su relevancia. La historia de estos primeros papas es un testimonio de su capacidad para liderar y guiar a la Iglesia a través de tiempos tumultuosos. La influencia del papado en la política, la cultura y la religión de Europa es innegable, y todo comenzó con estos primeros líderes que sentaron las bases para el futuro de la Iglesia y su papel en el mundo.